Buenos días, doctora, bienvenida a este honorable cuerpo, en este caso de integración bicameral. La hemos citado para escuchar su opinión respecto a este proceso de implementación que requiere este nuevo ordenamiento procesal penal, habida cuenta de el rol central que cumple el Consejo de la Magistratura en orden a muchos de estos temas. Así que, como última oradora, digamos, de esta larga exposición que hemos tenido en estos días, la ponemos en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por la invitación. En mi carácter de presidenta del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, estoy convencida que ese es el motivo por el cual me han invitado, y el Consejo de la Magistratura es un actor importante dentro de este proyecto de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Así que les agradezco desde ya. Me voy a detener, más allá de las preguntas que ustedes quieran hacerme, en relación con las funciones que le asigna este proyecto de implementación al Consejo de la Magistratura. Y ¿sí? ¿Interrupción? Sí, no, quería saber si la doctora solamente va a comentar este proyecto o va a comentar todos los proyectos. Si usted le envió todos los proyectos. No sé qué proyecto va a comentar. Nosotros no circulamos a los oradores los proyectos, circulamos a los integrantes de la comisión. ¿Usted no leyó nuestro proyecto, doctora? No, para hacérselo llegar. Sí. No lo leí, pero a mí me llegó el proyecto de Lamento porque teníamos de implementación. Pero sí. Bueno, si usted quiere preguntarme luego. No, después Sí. No, pero como vi que iba a comentar sobre un proyecto, quería saber si tenía o había tenido la oportunidad de leer los nuestros. Disculpe la interrupción, pero era al solo hecho de poder entender la exposición. Gracias. Perfecto. Bueno, la primera idea fuerza que me gustaría transmitirles es que las funciones que el proyecto de implementación que me fue girado le asigna al Consejo de la Magistratura están en sintonía con las funciones que el artículo 114 de la Constitución Nacional le atribuye al Consejo de la Magistratura, y también de acuerdo con su ley orgánica, la ley 24.937, con todas sus modificaciones. Eso quería decirles antes que nada para mencionar las funciones que el proyecto le asigna. En primer lugar, la que corresponde a integrar y ser miembro de la Comisión de Implementación y Transición, la CIT, le voy a decir en adelante, que establece el artículo 3, inciso B del proyecto. Y les digo esto porque el Consejo de la Magistratura, además de intervenir en los procesos de selección y disciplina, tiene a su cargo, de acuerdo al artículo 114, la administración de los recursos y el dictado de todos los reglamentos que tengan que ver con un adecuado servicio de justicia. Es decir, que todas las funciones que este proyecto asigna se corresponden constitucionalmente con el diseño de la reforma del 94, que bueno, fue quien lo creó como órgano dentro del ámbito del Poder Judicial. La segunda función que le asigna tiene que ver en el artículo 6º, inciso primero, recibir propuestas de la CIT en cuanto al plan de distribución de personal existente en el Poder Judicial de la Nación, a medida que vayan finalizando las causas del Código Procesal Penal LBN, ¿no? Me parece importante que aquí se comprometa y que se le asignen funciones conjuntas también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque más allá de que el artículo 114 de la Constitución faculta al Consejo, entiendo que todo lo que tiene que ver con el personal y la carrera administrativa hacia las expectativas de todos los funcionarios y los empleados, y esas expectativas tienen que estar garantizadas, ¿no?
La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial y en ese sentido, más allá de que la Constitución nos faculta al Consejo de la Magistratura, es conveniente porque todas las implementaciones y transiciones hacia el sistema acusatorio en todas las provincias donde se ha desarrollado ha necesitado que las Cortes provinciales intervinieran y se pusieran la camiseta, como dicen muchos de los colegas de las provincias con los que he conversado. La transición y este cambio de paradigma y cambio cultural que exige es dificultoso. Los cambios culturales, ustedes saben, bueno, como todos, que generan, exigen que las cabezas de los poderes bajen las políticas a través de talleres, de cursos, de sensibilización, etcétera. Y me parece que la Corte Suprema tiene que tener un rol protagónico, ¿no? El artículo 8 prevé también que sea el Consejo de la Magistratura quien llame a la primera reunión de la CIT, eso, y también la CIT funcione con una secretaría técnica que gire en la órbita del Consejo de la Magistratura. Eso me parece que se corresponde con la idea del diseño constitucional del Consejo de la Magistratura. El artículo 34 establece que los órganos judiciales que ejercen funciones de superintendencia sobre los distintos juzgados eleven al Consejo una propuesta para la conformación de la dotación necesaria para cada jurisdicción. Aquí también me parece muy importante que se compartan estas funciones con la Corte Suprema y no se circunscriban al Consejo de la Magistratura. El artículo 40 establece que el Consejo diseñe un programa de traspaso voluntario de juzgados y tribunales para cubrir la circunscripción 1 en la capital federal. Si el Congreso decide una implementación progresiva por circunscripciones, bueno, no hay ningún reproche ni objeción a que el Consejo sea el órgano que defina por sorteo ante la falta de un traspaso voluntario, ¿no? Y el artículo 47 y el artículo 48 también establece cuestiones que tienen que ver con personal, reasignación de funcionarios o de la carrera administrativa de las oficinas de gestión, tanto las oficinas judiciales como las de medidas alternativas, y en esas funciones también creo que debe intervenir la Corte Suprema. Un punto fundamental, porque yo les aclaro, bueno, todo el Poder Judicial, toda la justicia penal ha manifestado su voluntad de implementar el sistema acusatorio. Les aclaro que yo soy jueza de la Cámara Nacional del Trabajo, con lo cual estoy hablando desde la gestión del Consejo. Todos los actores están comprometidos con un sistema acusatorio porque es como el que establece el Código Procesal Penal nuevo de la Ley 27.063, con sus paradigmas, con sus principios, porque está en sintonía con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos de rango constitucional. Ahora, me he reunido con los secretarios penales de la Justicia Penal, he tenido una reunión hace un mes con 100 secretarios, también tengo las puertas abiertas al sindicato, a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que entran y salen de mi despacho porque tengo un despacho de puertas abiertas, como también lo tengo para todos ustedes, aprovecho la oportunidad para decirles. Y siempre ha manifestado sus miedos, es decir, tienen miedo, los cambios siempre generan miedo, las personas siempre tendemos a la comodidad del statu quo y este es un compromiso importante con la gente, la modificación del sistema procesal penal. Por eso creo que cuando el proyecto de ley de implementación prevé traspasos, y me parece que esos traspasos tienen que estar garantizados, porque tanto los secretarios como los funcionarios, recién escuché que estaba una representante de los prosecretarios administrativos, gracias.
Esos traspasos tienen que ser imperativos, pero por supuesto respetando la voluntad de las personas. Si la persona quiere pasar, los secretarios quieren pasar a los ministerios públicos, ya sea fiscal o de la defensa, o permanecer en la unidad de trabajo del juez de garantías o de juicio, o bien pasar a integrar las oficinas de gestión, tiene que estar establecida esa opción. Es una manera de construir, bueno, cuando hay nuevos vientos, a veces hay gente que construye muros y otros construimos molinos, y la idea es de que este proyecto de implementación sea un molino para aprovechar estos nuevos vientos que tienen que ver con una buena administración de justicia, y creo que tienen que estar garantizados los derechos tanto de los funcionarios como de los trabajadores judiciales. Es decir, traspasos que sean imperativos o convenios imperativos, que no dependa de la voluntad de las cabezas de los órganos, de los ministerios públicos del Poder Judicial, pero por supuesto que sea voluntaria la opción de los trabajadores judiciales para trabajar en alguno de los ministerios públicos o permanecer en el Consejo, en el Poder Judicial en alguna de las unidades que propone este nuevo sistema. Esta es la voluntad que me han expresado los miembros de las comisiones internas de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional cuando los he recibido, tanto de los tribunales orales criminales como de los juzgados correccionales y de instrucción, como de los juzgados de ejecución. Me parece que eso debería quedar claro. Y otro tema tiene que ver con la capacitación. El Consejo de la Magistratura está en condiciones y ya ha comenzado con la capacitación en el nuevo Código Procesal Penal. Esta semana, a través del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, ya han ido jueces y secretarios, juzgados de instrucción y juzgados de correccionales a hacer un entrenamiento intensivo. Que es un curso que dura bastante tiempo. Ayer también inauguré en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura un ciclo de conferencias que está a cargo de distintos jueces y académicos. Y bueno, y seguiremos haciéndolo intensivamente, por eso nos parece importante que tal vez se extienda un poco el plazo para del 1 de septiembre, que se postergue un poquito, aunque sea unos meses, como para que el Consejo de la Magistratura, que ya antes de que salga la ley de implementación ya ha comenzado a trabajar, pueda colocar a los trabajadores y a los funcionarios y a las trabajadoras en general en condiciones de poder hacer una implementación eficiente, que no se choque contra la pared en perjuicio de la gente, que es lo que todos los funcionarios públicos que estamos acá tenemos que asegurar. Y bueno, finalmente me parece que tenemos que tener en cuenta los recursos, porque esto va a demandar para el Consejo de la Magistratura gastos en infraestructura, en tecnología, y quiero hacerles saber que la ley de autarquía judicial, tal como está establecida en los porcentajes de recursos tributarios que se le atribuyen al Consejo de la Magistratura, genera en el Consejo déficit operativo. La ley 23.853 de autarquía judicial dispone que el 3.5 de los recursos tributarios que se asignan al Poder Judicial de la Nación, el 20% se asigna a la Corte Suprema y el 80% al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, también en la ley de autarquía judicial existen recursos no tributarios, como por ejemplo la tasa de justicia, el producto de la venta de bienes decomisados, las multas que aplican los jueces en el ejercicio de la función. Esos recursos no tributarios en el año 2014 ascendieron a 1.500 millones de pesos y bueno, los percibe exclusivamente la Corte Suprema de Justicia y no coparticipa de ningún modo al Consejo de la Magistratura. Y entonces esto genera un superávit millonario en la Corte Suprema y un déficit operativo en el
Consejo de la Magistratura, que a veces a gatas alcanza para pagar los salarios, que son el 85% de los salarios del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura paga 19.000 salarios y la Corte Suprema paga 2.600, es decir, en una proporción, en términos cuantitativos, el 85% de los salarios del Poder Judicial los paga el Consejo de la Magistratura y el 15% la Corte Suprema, que abona los salarios de sus empleados, porque los salarios promedio entre los empleados de la Corte Suprema son más altos que los del resto del Poder Judicial, porque hay cargos de mayor jerarquía. Alrededor de 2.600 trabajadores y trabajadoras paga la Corte Suprema, además de sus salarios, y el Consejo de la Magistratura tiene a cargo el pago del 85%. Son 19.000 salarios. En realidad son un poco menos, 18.500, pero hay algunos que tienen problemas de salud y licencias por largo tratamiento que duplican en la carga salarial. Entonces, el hecho de que ese porcentaje esté distribuido de esta forma y que el Consejo de la Magistratura, como bien sabe el senador Rosas, que es parte del Consejo, y la diputada Anabel Fernández, no tiene recursos para poder afrontar los gastos de infraestructura en todos los tribunales nacionales y federales de todo el país. Yo que recorro todo el país, desde Orán a Ushuaia, y he recorrido a lo largo de todos estos años, advierto que se caen los techos, que hay problemas de infraestructura, letrinas en la Cámara Federal de La Plata, todavía en la parte donde está la Secretaría Electoral, necesidades de calefacción en los juzgados de la Patagonia. Y bueno, para eso el Consejo de la Magistratura cuenta con 0 peso, porque justamente por esta irrazonable e inequitativa distribución de los recursos, que sería una buena oportunidad para que se revirtiera, es decir, para darle al Consejo de la Magistratura los recursos necesarios para llevar a cabo esta implementación con éxito. Así que, en síntesis, más allá, en síntesis, lo que les quiero significar es que este proyecto, en cuanto a las funciones que le asigna al Consejo, tiene respaldo en el 114 de la Constitución y en la Ley Orgánica. Es necesaria una capacitación intensa y fuerte, que ya hemos comenzado. Sería conveniente que se postergara un tiempo para poder hacerlo en óptimas condiciones, y también me parece razonable, un poco habiendo escuchado las exposiciones de los juristas que vinieron la semana pasada, el 12 de mayo, me parece que también sería bueno, yo que he recorrido el país, comenzar también con alguna jurisdicción federal. Hay algunas jurisdicciones que están en condiciones de hacerlo por sus recursos humanos, no me gusta decir recursos humanos porque si son humanos no son recursos, pero es la palabra de arraigo, y están en condiciones de asegurar llegar a buen puerto. Así que me pongo a disposición de ustedes para contestar las preguntas que quieran realizar. Al diputado Tonelli, Garrido, adelante, Patricia. Sí, bueno, Bullrich. Gracias, doctora. La verdad que nos hubiera gustado que lea el proyecto que hemos elaborado, porque justamente uno de los temas, me voy a tomar unos minutos, adelante. Senador, para plantear justamente esta digamos, diferencia que puede ser saldada, por supuesto, en una buena discusión. Lo que nosotros hemos planteado en el proyecto presentado junto al diputado Pablo Tonelli, que está aquí conmigo, es que la implementación esté a cargo del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué creemos que es importante que esté a cargo? Bueno, porque justamente son las
atribuciones constitucionales que tiene el Consejo de la Magistratura, como usted la planteó. La diferencia que existe con el proyecto oficial, o el que usted tuvo acceso, es que en este proyecto se plantea una comisión de implementación y transición y se crea la Secretaría Técnica dentro del Consejo de la Magistratura, que sería la encargada de alguna manera, monitorear, pero existe un cierto paralelismo entre esta Secretaría Técnica y la Comisión de Implementación. Por eso nosotros lo que resolvimos como mecanismo de implementación es no crear una comisión, sino darle la atribución al Consejo de la Magistratura y que el Consejo de la Magistratura, digamos, disponga de aquella, digamos, de la construcción de en sus atribuciones la posibilidad de llevar adelante esta implementación. ¿Por qué creemos que no es buena la comisión de implementación? En primer lugar porque, digamos, ya tenemos el Consejo de la Magistratura, entonces es como que estamos sacando del Consejo de la Magistratura atribuciones que son propias del mismo. En segundo lugar, porque la comisión de implementación, y es un tema que a mí me gustaría escuchar su opinión respecto al mismo, hasta ahora en el proyecto es una comisión con cargos inamovibles. Cargos inamovibles que usted sabe muy bien, por ser la presidenta del Consejo de la Magistratura, que no es así en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque uno es representante del cuerpo al que pertenece. Es decir, si acá es inamovible el cargo, quien represente al Senado deja de ser senador y va a seguir estando en esta comisión de implementación. Lo mismo pasaría con diputados, lo mismo podría pasar con otros de los miembros y sobre todo, por ejemplo, el miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Imagínense, el miembro del Poder Ejecutivo Nacional es inamovible y puede ser nombrado, en este caso, por este gobierno o por el próximo y durar hacia el otro, porque la comisión además dura 6 años. En consecuencia, lo que nosotros planteamos y lo pensamos mucho fue justamente pensar en que era el Consejo de la Magistratura el que no a partir de una Secretaría Técnica, sino a partir de la atribución constitucional que tiene, generase los mecanismos y los instrumentos necesarios para la implementación. Entonces, la primera pregunta que le quiero formular con una situación, digamos, que para usted no es fácil de responder, ya que no ha podido leer nuestro proyecto, pero yo se lo puedo acercar, es ¿qué opina de esta diferencia entre el Consejo de la Magistratura llevando adelante la implementación y la idea de la comisión que ha planteado el proyecto de los senadores Urtubey y otros? Primer punto. En segundo lugar, y respecto a la cuestión del personal, digamos que ustedes tienen en el proyecto oficial una tarea concreta. ¿Cómo, además de la formación de la que usted habló y de poner en práctica una serie de cursos para que, digamos, haya realmente un cambio cultural? Porque el cambio no solamente es, digamos, no sería bueno que el sistema nuevo sea nuevo solamente en sus formas, pero en el fondo se sigan con las mismas prácticas de este sistema actual, cosa que ha pasado en algunas de las provincias en las que se ha implementado este nuevo sistema. Entonces, en este sentido, plantear o preguntarle, en caso de que no se tome nuestra propuesta, de que sea el Consejo el que tome esta implementación y no esta comisión con cargos inamovibles, ¿qué opina? Bueno, porque, digamos, pensando en su ejemplo de los molinos y no de los muros, nos parece que esta comisión es como un muro, justamente. Es inamovible por 6 años, por representantes que ya no van a estar. ¿Qué
cómo sería o cómo pensaría este plan respecto al personal. Son las dos preguntas que le quería formular. Muchas gracias. Mire, diputada Burrich, me parece que la implementación del Código Procesal Penal con sus nuevos paradigmas necesita de una comisión con esta integración como manera de... es más, me parece muy bueno que esté integrado por distintos representantes de las cámaras de casación, de la justicia, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, porque si esa función estuviese exclusivamente o dependiese exclusivamente del Consejo de la Magistratura, costaría mucho establecer normas de aplicación que no constasen con el consenso de los actores. Por eso a mí me gusta particularmente que exista una comisión, porque además, como esto tiene que ver esta es una comisión que tiende a desaparecer en poco tiempo, no es por eso, no es una comisión que está pensada con funciones jurisdiccionales y para perdurar o ser perenne. Es decir, nace y se agota con la implementación del código, que puede durar 5 años y ser innecesaria tal vez mucho antes de ese tiempo, porque tengamos en cuenta que ya en toda la Argentina prácticamente está establecido el sistema acusatorio. Tal vez mucho antes se torne innecesaria. Me gusta que estemos todos los actores allí, porque van a salir normas jurídicas previamente consensuadas en los ministerios públicos y con las cámaras. A veces no es muy fácil generar consensos y creo que esa comisión lo va a permitir. Es tan importante que se ponga en funcionamiento el sistema acusatorio como otras políticas públicas. Y en otras políticas públicas necesitamos hacerlo interinstitucionalmente. Y me parece que esta comisión es bueno, porque vamos a trabajar interinstitucionalmente, como en las políticas de género, como en otro tipo de políticas, que sería bueno que se aplicase este tipo de sistema de que estemos todos trabajando y yendo hacia un mismo lugar y no gastando recursos en los distintos, en el Congreso, en la Corte, en el Consejo, en los ministerios públicos, yendo hacia un mismo lugar, sino todos juntos, sentados en la misma mesa, pensando en los problemas. No es fácil convencer a los jueces de la Casación Nacional, de la Casación Federal. Por eso me parece oportuno que formen parte de esta comisión. Con respecto a la integración y a la movilidad, en verdad tengo entendido que esta comisión no está pensada para que sean, no necesariamente tienen que ser senadores o diputados, sino personas técnicas, ¿no? Un representante, dice, puede ser un técnico. A mí se me ocurrió que desde el Consejo de la Magistratura estuviese presente un técnico, un binder o una persona que tenga mucha experiencia en la implementación de la transición hacia un sistema distinto, de un inquisitivo o intermedio a un acusatorio. Y entonces no me parecería incorrecto que fuesen inamovibles, porque si son técnicos y van siendo como tutores del sistema en un tiempo breve, porque 5 años no es nada, tal vez no es bueno cambiar de caballo en el medio del río, porque para transferir toda la experiencia del monitoreo, del estudio de cómo se va implementando. Es por supuesto como puede ser debatible, discutible,
Por supuesto que cada órgano podrá establecer que su representante tenga que haber un reemplazante. Alguno se puede morir, alguno puede tornarse incapaz, con lo cual, bueno, no es inamovible desde ese punto de vista. Pero sí me parece que los mismos técnicos que acompañen el camino sean los que lo lleven a cabo. Pero reconozco que, bueno, que esto puede ser opinable. Personal. Sí. Patricia, adelante. Senador, ¿usted tiene esa misma interpretación que tiene la doctora respecto a que los representantes del Senado y la Cámara de Diputados pueden ser técnicos, no diputados y senadores? ¿Ese es el espíritu con el que ustedes presentaron el proyecto? Nosotros hablábamos de representantes, exactamente. Tenemos la misma, yo en mi autoría tengo la misma interpretación. Ok, muchas gracias. Opinable. Tercer aspecto que le preguntó la diputada, digo, para ordenar un poco, era cómo imagina las reasignaciones de personal, dada el cambio de funciones. Hay una gran cantidad de funcionarios y empleados en el Poder Judicial de la Nación, en la justicia penal, ya sea la ordinaria o la federal, que necesariamente van a ser muy necesarios porque están acostumbrados a llevarse el turno, a articular con las fuerzas de seguridad, y el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa los va a necesitar. En las conversaciones previas que yo he tenido con los distintos actores, incluidos con los ministerios públicos, está pensado de esa forma. No puede ponerse en práctica este sistema si no es con transferencia de trabajadores y trabajadoras al Ministerio Público Fiscal especialmente, que es el que tiene la mayor cantidad de funciones o protagonismo en el sistema acusatorio. Tratando de llevar tranquilidad a los funcionarios, a los secretarios concretamente, que es con quien tuve las reuniones, les aseguré que iba a haber convenios imperativos, como les dije antes, y que iban a tener la opción de permanecer dentro de la unidad técnica del juez, en las oficinas judiciales que van a estar girando en la órbita de las cámaras respectivas, de acuerdo al proyecto de implementación, y en su caso pasar a la defensa o al Ministerio Público Fiscal con respeto de sus carreras. Hay un tema que me parece importante que debería resolver la Corte Suprema antes de generar estos traspasos, que tiene que ver con la efectivización de muchos trabajadores y trabajadoras que están contratadas. La Corte Suprema de Justicia es quien asigna contratos. El Consejo de la Magistratura no lo puede hacer en este momento. De hecho, por ejemplo, tenemos muchos trabajadores en situación de precariedad y hemos pedido contratos efectivos a la Corte Suprema y no nos ha proporcionado todavía. Están custodiando el cerebro del Poder Judicial de la Nación, que es la Oficina de Tecnología, ¿no? Donde está la cabeza, la memoria de los procesos que están en todo el país. Y bueno, me parecería importante que ustedes como miembros del Poder Legislativo instaran a la Corte Suprema para que los trabajadores que están contratados sean efectivizados. Siempre se toman 5 años para hacerlo, que lo hagan antes de que pasen esos 5 años. Y con respecto a los interinatos, eso va a ser muy difícil pasar un interinato, porque el interinato depende de una cadena, de una licencia por enfermedad o de una subrogancia. En ese caso, me parece que por lo menos la Corte debería superar esos interinatos, al menos en los que están relacionados con contratados, porque como hay muchos contratados, esos contratados normalmente son trabajadores del Poder Judicial. Entonces, al ser contratados en un cargo superior,
y a la espera de ser efectivizados en 5 años, entonces generan cargos interinos por debajo. Y eso sería conveniente que se superase antes de que se pusieran en práctica los traspasos, para darle mayores oportunidades al personal, tanto a los funcionarios como a al personal administrativo, ¿no? Sí. Adelante. Una cosa muy cortita. Usted habló de más tiempo. ¿Qué tiempo considera que necesitaría para llevar adelante esta tarea? ¿Cuántos meses? ¿5 meses? Bueno, 6 meses? en algunos lugares podría empezar dentro de 2 meses. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones federales del país, yo que he recorrido, están interesados y ansiosos por comenzar. Mar del Plata, por ejemplo, Salta, también he hablado Podemos empezar por Mar del Plata, entonces. Pero en algunos lugares se puede empezar ya, porque lo único que necesita desde el Consejo de la Magistratura son algunas pequeñas obras de infraestructura. Ahora, en la capital federal, en la Justicia Nacional, y me parece que se necesitarían unos meses más, unos 4 o 5 meses más, por lo menos, sí. 4 o 5 meses más. Es decir, no septiembre como está previsto, sino por lo menos fin de año o tal vez Principio después de del la año que viene. feria, sí. Okay. Sería un De inicio paso óptimo. podemos sacar la feria y ya lo hacemos el 1 de enero. Cerramos la feria. Cerramos sí. la feria y lo hacemos el 1 de enero. Acá los abogados no les gusta. Me Gracias, parece un doctora. tiempo razonable, sí. Diputado Tonelli. Gracias, presidente, y gracias, doctora Vázquez, por transmitirnos su opinión. Yo le quiero comentar otro aspecto del proyecto de ley que hemos presentado con la diputada Bullrich a efectos de que usted nos dé una opinión. Partimos de la base en ese proyecto de que el juzgamiento de los delitos que hoy en día hace la Justicia Nacional de la capital es inexorable que pase a la órbita de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo que es inexorable no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque es lo que dispone el artículo 129 de la Constitución Nacional. Esa transferencia puede concretarse mediante una simple transferencia de competencias, como ya se ha hecho hasta ahora con 3 convenios, o puede inclusive incluir la transferencia de los órganos jurisdiccionales, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, pero que podría ocurrir. Por ende, intento a que esto es inexorable y va a ocurrir más pronto que tarde, espero. Nosotros proponemos que el nuevo Código Procesal no entre en vigencia para la Justicia Nacional y que por el contrario se acelere el traspaso de esa competencia. Porque dado que esa justicia o el juzgamiento de esos delitos, en algún momento no muy lejano, van a pasar a ser competencia de la Ciudad de Buenos Aires, no nos parece razonable que en definitiva esos delitos queden en muy poco tiempo sometidos a 3 códigos distintos. El actualmente vigente, el nuevo que se va a poner en vigencia próximamente, más el de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros proponemos excluir a la Justicia Nacional de la aplicación de este código y solo poner en vigencia el código para la Justicia Federal, que es la que en definitiva y a lo largo del tiempo va a seguir aplicando este código para siempre o hasta que se dicte uno nuevo, y evitar ese inconveniente que se generaría en la Justicia Nacional de que en muy poco tiempo los mismos delitos fueran juzgados por 3 códigos distintos y con todos los inconvenientes que esto implica. Entonces, me gustaría conocer su opinión a este respecto. Bueno, mire, me parece que no sería conveniente excluirlo, desde mi punto de vista, porque sería como privar a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las ventajas que significa el juzgamiento de delitos a través del sistema acusatorio, ¿no? Hasta tanto eso no ocurra. No, pero en la Justicia Nacional se aplica el Código Procesal Penal de la Nación. Lo que le digo es que... No, está bien. Sí. No, está bien, pero para eso también se necesitan tiempo y cambios culturales y es decir, uno se maneja dentro de lo que existe, de lo que hay, ¿no es cierto? Y
Yo no sé en qué punto de madurez y de evolución están las cuestiones relacionadas con el traspaso de los tribunales, con las resistencias que eso está provocando dentro de la justicia nacional penal, ¿no? Entonces me parece que deberíamos manejarnos con lo que tenemos en este momento, en mi opinión. Y de todos modos, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma tiene en el ámbito de su competencia un sistema acusatorio también. Creo que el de la ley 27.063 es mejor desde el punto de vista de que tiene su corazón en las oficinas de gestión, concretamente en la oficina judicial, que está separada del juzgado. Porque lo que se ha observado también, y uno de los puntos que se quiere evitar a través del nuevo Código Procesal, y que el doctor Binder la vez pasada dijo que era un cáncer, que es la delegación. Si la oficina judicial permanece dentro del propio juzgado, persiste la delegación que se tuvo en mira para sacar la oficina judicial del propio juzgado, ¿no? Como se hace en Chile. Si usted ha tenido la oportunidad o tiene la oportunidad de ver, se va a dar cuenta de la importancia que tiene que la oficina judicial esté separada de los juzgados de garantías y de juicio. Entonces me parece que, para responder en síntesis a su pregunta, que no me parece conveniente que se espere a ese traspaso, porque ese traspaso va a ser muy conflictivo. Y le estoy hablando desde que conozco el paño, porque soy jueza de la Nación, del trabajo. Pero entonces podemos esperar mucho, más allá de lo razonable de lo que usted está planteando. Y bueno, y me parece que este código, que este sistema más moderno, que genera más garantías para la gente, una mayor rapidez en la solución de los procesos penales, no podemos privar a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de tener un procedimiento más ágil, más informal, más adecuado y en sintonía con la Constitución, pero también reconozco que podría ser opinable, ¿no? Diputado Garrido. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Gracias. Algunas de las cosas que quería preguntar se preguntaron, pero le pediría mayor precisión respecto de cuáles entiende usted que serían las jurisdicciones federales en las cuales se podría empezar a implementar el nuevo sistema. Usted mencionó a Salta, Mar del Plata. Quiero saber si esa se agota ahí o tiene en mente algunos otros distritos en los cuales sería viable la implementación o empezar la implementación en el ámbito de la justicia federal. También le quería pedir mayor precisión respecto de cuáles son los procedimientos o los pasos que hay que dar a su criterio y que usted entiende que por lo menos demandarían meses para que se pueda iniciar la aplicación en las áreas en las que está prevista. Y la tercera inquietud tiene que ver con lo previsto en el artículo 9 del proyecto de implementación respecto de la creación de la Secretaría Técnica de la comisión que se va a crear. El artículo prevé que esa secretaría va a constituirse y va a funcionar en el ámbito del Consejo de la Magistratura, asistida por un equipo técnico. Bueno, mi pregunta concretamente apunta a si esto usted ya lo pensó, si esto lo evaluaron, cómo lo van a implementar, cuáles son los cuadros técnicos que tiene el Consejo que se van a aplicar a esta actividad y cómo va a interactuar esta Secretaría en el ámbito del Consejo de la Magistratura con la comisión cuya creación tienen prevista. Gracias. Bueno, en realidad la implementación puede ser progresiva o puede ser definitiva e inmediata, ¿no? Eso es una cosa que van a decidir ustedes. La implementación progresiva puede darse comenzando por jurisdicciones federales o comenzando por la capital federal. Eso lo van a definir ustedes. Me parece que para implementarlo en la justicia nacional dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es más populosa,
necesitamos un poco más de tiempo que el 1 de septiembre, ¿no? ¿Para qué? Para comenzar a funcionar la comisión de implementación, para ir estableciendo, haciendo los convenios de traspaso o los traspasos directamente y los relevamientos de la voluntad de los trabajadores judiciales de pasar a los ministerios públicos o permanecer en las unidades técnicas de los jueces o pasar a las oficinas judiciales, para adecuar la infraestructura que se necesite porque esto tiene una regla que es la oralidad, y para adecuar, no creo que sea tan dificultoso, para adecuar los juzgados actualmente de instrucción a juzgados de garantías a través de la puesta en funcionamiento de salones de audiencias, de salas de audiencias, para fijar reglas prácticas para comenzar. Yo creo que más tiempo se necesita en la capital federal que en las jurisdicciones federales de las provincias, con asiento en las provincias. Si usted me pide mayores precisiones, yo vengo trabajando en este tema desde el año pasado y bueno, hay jurisdicciones que están ansiosas y la que tengo seguridad, porque he conversado con cada uno de los jueces penales, tanto del tribunal, estuve justamente a fin de marzo con el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con los doctores Falcone, Portela, Parra. También estuve con el doctor Taza, Jiménez y Ferro de la Cámara Federal, y los jueces penales de Mar del Plata, también con el Chausti y Alejandro Castellanos. Es decir, yo conozco a todos los jueces del país y ellos estaban ansiosos por su actividad académica, por su compromiso con el sistema acusatorio. Pero bueno, eso depende también de lo que ustedes decidan. A veces es conveniente, otras veces no es conveniente. Yo lo que sí puedo afirmar es que en la capital federal necesitamos más tiempo para, además de hacer todo lo que le dije hasta ahora, intensificar la formación y capacitación de los operadores, de los trabajadores, ¿no? La escuela judicial está destinada a capacitar desde los empleados administrativos hasta los jueces, funcionarios y además a los abogados. Tienen facultades dentro de su reglamento. Y bueno, además tenemos y estamos, hoy inauguro la tarde, un curso también de actualización en el nuevo Código Civil y Comercial, que va a entrar en vigencia el 1 de agosto del 2015. Entonces tenemos un lugar adecuado que nos ha proporcionado la Corte Suprema a través del ministro Maqueda, que es el que está a cargo de la Escuela Judicial, y nos ha brindado todo el apoyo logístico para iniciar capacitaciones masivas de todos los funcionarios y del Poder Judicial y empleados. Para eso necesitamos tiempo. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, la comisión de implementación es ad honorem, ¿no? Quienes la integran. Pero me parece bien que tenga un apoyo administrativo y técnico como para ir diseñando los proyectos, ¿no? de implementación, para ir monitoreando, para ir corrigiendo, porque si usted vio todas las funciones que están previstas dentro del artículo 9, hay que ir trabajando sobre demasiados puntos del trabajo interinstitucional. Acá, por ejemplo, promover la celebración de convenios de asistencia técnica, eso es muy importante para la capacitación también y para el intercambio con otras jurisdicciones que ya han aplicado el sistema acusatorio también en los últimos tiempos, ¿no? Entre Ríos, Chubut, también con organismos privados que estén especializados en temas de procedimiento penal como el CEJA, por ejemplo, que es el que hoy por hoy
tiene en Rosario secretarios y jueces de instrucción y correccionales también, que hemos mandado para que se vayan entrenando. Para todo eso, ¿no? Para comenzar de manera óptima la puesta en funcionamiento de este nuevo código, en todos los sentidos. Sí. Yo encuentro en su mensaje, respecto de su mensaje le quiero hacer una pregunta. Si por un lado acá hay quejas permanentes de los empleados judiciales, ¿no?, sobre los que hay jurisdicción de la Corte y del Consejo de la Magistratura, de que a través de la implementación de este código perderían su situación laboral, sobre todo los contratados, o tienen temores, porque la merma del órgano hoy jurisdiccional sería notable, porque efectivamente el Ministerio Público, fiscal por lo menos, va a tener que reordenar su estructura, ampliarse, etcétera. ¿Cuál es la lógica de que toda una comisión integrada por el judicial, sustrayéndonos funciones al Congreso Nacional, tenga además una secretaría técnica en el Consejo de la Magistratura que tiene jurisdicción sobre jueces de garantías, tribunales orales, pero no sobre el Ministerio Público, Fiscal y de Defensa, que es donde tenemos que poner toda nuestra fuerza para su fortalecimiento institucional y cumplir acabadamente la función acusatoria en defensa de la sociedad? ¿Por qué una secretaría técnica? Bueno, ¿por qué el Consejo de la Magistratura? Si nosotros le estamos empoderando al Ministerio Público Fiscal a través de la acción acusatoria del Estado en nombre de la sociedad. Me parece que el Consejo de la Magistratura tiene una función de administración, ¿no? No tiene ni la función de... Claro, pero como la comisión de implementación está integrada por... entonces, en la lógica del proyecto de ley tiene sentido que tenga el apoyo logístico en una secretaría dentro del Consejo. Bueno, no lo medité de esa forma. De todos modos, si la comisión de implementación y transición en algún órgano tiene que tener su apoyo logístico, bueno, no me parece, puede ser. La función del Congreso no es dictar normas reglamentarias ni administrativas. Así que lo que sí me parece muy importante es este trabajo interinstitucional. Eso me gusta, porque lo deberíamos hacer en otras oportunidades y con otras políticas públicas. Admita, Sí. señora jueza, que Sí. haber dicho que quienes tienen funciones vitalicias tienen mayor poder de representación, por más técnicos que sean, que nosotros, que nos sometemos a la voluntad popular cada 2 años, es un poquito atrevido. Gracias. No entendí, doctora Conti, lo atrevido de... Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aprovechamos este silencio que se ha producido y hacemos un cuarto intermedio hasta las 14 horas. Muchas gracias.